Así voy a empezar a grabar el tiro. Bien, ayer comenzamos a hablar sobre el límite de funciones de dos o más variables. En particular vamos a trabajar con límites de dos variables, ¿cierto? Y dijimos que para calcular los límites, en el fondo tenía cuatro métodos. El primero era el método directo, que era reemplazar. El segundo era hacer algún arreglo algebraico. Y si ninguno de esos dos funcionaba, había que ocupar el método de los límites iterados o en su defecto el tema de las trayectorias, ¿cierto? Ya sabemos que ya sea por iterados o por trayectorias, si uno de los límites me da distinto es porque el límite no existe, ¿cierto? Y si existiera, o sea, si aparentemente existe, habría que demostrar que existe. Entonces vamos a hacer un ejemplo que sería este, para poder comenzar, para poder seguir después. Bueno, aquí nos están pidiendo este límite y yo me puedo dar cuenta que esta expresión y cuadrado menos 2y más 1 se puede escribir como, tengo el límite cuando xy tiende al 0,1 de xy menos x partido por x cuadrado más y menos 1 al cuadrado, ¿cierto? Se pueden dar cuenta claramente que el y cuadrado menos 2y más 1 es lo mismo que y menos 1 al cuadrado. No se puede hacer ningún tipo de arreglo acá. Si reemplazáramos directamente arriba me va a quedar 0 y abajo 0, por lo tanto es de la forma 0 partido por 0, pero no tiene ningún arreglo algebraico. Por lo tanto lo que vamos a utilizar son los métodos que vimos ayer. Vamos a comenzar con el primer método, que era el método de los límites iterados. ¿Cierto? El método de los límites iterados decía que el límite yo lo podía separar en límite cuando x tiende a 0, del límite cuando y tiende a 1, en este caso, de xy menos x partido en x cuadrado más y menos 1 al cuadrado. Si yo reemplazo acá por y igual a 1, me va a quedar límite cuando x tiende a 0 de. Acá arriba me va a quedar x menos x, que en el fondo es 0. Abajo me va a quedar 1 menos 1 al cuadrado, que es 0, más x cuadrado. 0 partido en x cuadrado es 0, ¿cierto? Y el límite cuando x tiende a 0 del 0 es 0. Por lo tanto, el límite iterado cuando x tiende a 0 vale 0. Luego lo vamos a hacer al revés. Límite cuando y tiende a 1 del límite cuando x tiende a 0 de xy menos x partido en x cuadrado más y menos 1 al cuadrado. Claramente, si yo hago tender x a 0, ¿cierto? Arriba me va a quedar 0 y abajo me va a quedar y menos 1 al cuadrado, el cual también me da 0 antes de hacer tender el, acá un i, antes de hacer tender el i a 1, ¿cierto? Y eso también me da 0. Entonces aquí los límites iterados me dieron iguales. Así que aparentemente es el valor del límite. Sin embargo, antes de guiarnos por eso, lo que vamos a hacer es ocupar el segundo método, que era el método de las trayectorias. En este caso, tengo que ocupar trayectorias que pasen por el punto 0,1. Por ejemplo, si ocupo una familia de rectas, ¿cierto? La fórmula es y menos b igual a m por x menos a. En este caso, b sería 1 y a sería 0. Entonces me va a quedar y menos 1 igual a m por x. Eso significa que y es igual a mx más 1. Esa es la expresión por la cual tengo que reemplazar para poder tener lo que estoy buscando. Entonces ahora vamos al límite. Cuando yo reemplace en el límite, ¿cierto? Como voy a reemplazar el y, ya no es necesario tener el x, o sea, ya no es necesario tener el y, por lo tanto me va a quedar que x tiende a 0. Me va a quedar x por y, que ahora es mx más 1, menos x, partido por x cuadrado más mx más 1 menos 1 al cuadrado. ¿Cierto? Entonces acá me queda límite cuando x tiende a 0. Arriba tengo mx cuadrado más x menos x, lo cual se van las x. Abajo tengo x cuadrado más, se van los 1. Me queda mx al cuadrado, que sería m cuadrado x cuadrado.
puedo factorizar por x cuadrado arriba, entonces me queda mx cuadrado partido en x cuadrado factor de 1 más m cuadrado, se va lo x cuadrado y me va a quedar m partido en 1 más m cuadrado. Habíamos dicho que el límite no puede depender del valor de m, porque eso significa que para cada valor de m, para cada valor de la recta, voy a tener un valor distinto del límite. Y eso significa, por lo tanto, que el límite, cuando xy tiende al 0,1 de xy menos x partido en x cuadrado más y menos 1 al cuadrado, no existe. ¿Se entendió? ¿Alguna duda respecto al ejercicio? Profe, una consulta. Te escucho. Si no mal recuerdo, la clase pasada habían unos tipos de ejercicios que se usaba L'Hopital, pero no recuerdo muy bien qué tipo de ejercicio eran. Siempre te tienes que acordar que el L'Hopital es una herramienta para calcular un límite. No es que tengas que usarlo siempre o hay algún tipo de ejercicio para usarlo. ¿Cachai? Ya, profe. Sí, tú lo puedes ocupar o no ocupar dependiendo del ejercicio, pero no hay casi como, mira, este tipo de ejercicios se ocupan en L'Hopital, no existe eso. ¿Cachai? Como es una herramienta, si tú ves que puedes usar L'Hopital para simplificarte un poco el tema, lo puedes hacer, pero no es necesario. ¿Ya? Bien. Con esto recordamos un poquito lo que vimos ayer y hoy día vamos a continuar con la materia entonces. La segunda parte de lo que está asociado al límite tiene que ver con la continuidad de funciones en varias variables. ¿Sí? Cuando una función es continua en un punto en una región del espacio de la función, cuando se cumplen tres condiciones. La primera es que si yo evalúo ese punto en la función tiene que existir, tiene que tomar un valor. La segunda es que si yo hago límite cuando x tiende a ese punto de la función también tiene que existir. Y la última es que la función y el límite tienen que ser iguales. Si se cumplen estas tres condiciones, yo puedo decir que la función es continua, ¿ya? Si uno de ellos no funciona, inmediatamente yo puedo decir que el límite, o sea, que la función es discontinua en ese punto. Así de simple. Entonces no se olviden, primero se reemplaza el punto y me tiene que dar un valor. Después tengo que calcular el límite cuando x tiende a ese punto en la función y me tiene que dar un valor. Y además, esos dos valores tienen que ser iguales. Una cosa importante es que si yo tengo dos funciones que son continuas en x0 y 0, sus funciones, sus operaciones matemáticas también son continuas. O sea, si multiplico una constante por f, por ejemplo, va a seguir siendo continuo. Si las sumo o las resto, van a seguir siendo continuas. Si las multiplico, van a seguir siendo continuas. Si las divido, van a seguir siendo continuas, siempre y cuando el x0 y 0, al evaluarlo en g, me dé distinto de 0. Eso significa que las operaciones con funciones siguen siendo continuas si vienen de funciones que son continuas. ¿Sí? Veamos el siguiente caso. Dice, determinar si f es continua en 0, 0, donde f de x, y es igual a, y ahí fíjense que aquí aparece un nuevo tipo de función, que es como antes ustedes lo conocían como una función por tramos. ¿En qué consta esta función por tramos? Esta función por tramos dice que yo voy a ocupar la función xy partido por el valor absoluto de x más el valor absoluto de y, siempre y cuando el xy no sea 0, 0. O sea, para cualquier punto 0, 0, yo lo voy a reemplazar en esta función. Sin embargo, si yo tengo el xy igual a 0, 0, entonces la función va a valer 0 exclusivamente. ¿Ya? Entonces, como quiero analizar la continuidad en 0, 0, lo primero que tengo que hacer es calcular f de 0, 0. Entonces, ¿quién es f de 0, 0? Entonces, según la definición de la función, f de 0, 0, o sea, cuando xy vale 0, 0, la función vale 0. Así que tenemos que 0. Luego, vamos a determinar el límite cuando xy tiende al xy partido en valor absoluto de x más el valor absoluto de y. ¿Ya? En este caso yo ocupé trayectorias. Entonces primero ocupé una familia de rectas que pasa por el origen. ¿Ya?
Entonces por eso coloqué el límite cuando x tiende a 0, puesto que vamos a reemplazar el y. Entonces arriba me va a quedar x por mx, que sería mx cuadrado. Abajo tengo el valor absoluto de x, más el valor absoluto de y, que ahora va a ser el valor absoluto de mx. No sé si ustedes saben, pero x cuadrado es exactamente lo mismo que el valor absoluto de x al cuadrado, ¿ya? Abajo también puedo factorizar por el valor absoluto de x. Entonces se van los valores absolutos de x, uno de arriba con uno de abajo. Entonces me queda mx partido por 1 más m. Entonces cuando x tiende a 0 me va a quedar un 0 arriba partido por algo, y eso significa que me da 0. Si ocupo la familia de parábolas que pasan por el origen, o sea, y igual a mx cuadrado, hago lo mismo. Reemplazo en el x, en el y, por mx cuadrado, por eso queda mx cubo. Abajo donde dice y coloco mx cuadrado. Abajo factorizo por valor absoluto de x. Arriba el x cubo lo puedo escribir como x cuadrado por x. Y como el x cuadrado es lo mismo que valor absoluto de x al cuadrado, se puede simplificar el valor absoluto de x de abajo con el de arriba. Siguen quedando términos con x arriba y por lo tanto el límite también va a 0. Como las dos trayectorias me dio 0, entonces aparentemente el límite vale 0. Entonces ahora hay que demostrar. Entonces recuerden que la definición era para todo epsilon mayor que 0 existe un delta mayor que 0, tal que la norma de xy menos 0, 0 menor que delta implicaba que el valor absoluto de la función menos el supuesto valor de límite que es 0 tenía que ser menor que epsilon. Si ustedes se acuerdan del xy menos 0, 0 menor que delta, nosotros ya sabíamos desprender esto, que el valor absoluto de x era menor que delta y el valor absoluto de y era menor que delta. Yo lo escribí acá por cosa de práctica, pero en realidad ya podemos asumir que eso se cumple en esa primera parte. Entonces ahora vamos a trabajar con el valor absoluto de xy partido en valor absoluto de x más valor absoluto de y, ¿sí? Que es lo que está acá. Si ustedes se fijan, abajo el valor absoluto de x más el valor absoluto de y es un número que es siempre positivo, ¿cierto? Y es una suma. Por lo tanto, lo que yo puedo hacer es eliminar ese término del denominador. Entonces, si yo elimino ese término del denominador, lo que estoy haciendo es que la fracción completa se haga más grande. Por lo tanto, este valor absoluto es menor o igual al valor absoluto de x por y. ¿Ya? Recuerden que aquí la idea era tener una desigualdad para que me quede algo más sencillo. Ahora el valor absoluto de x por y simplemente se separa por el valor absoluto de x por el valor absoluto de y. Como el valor absoluto de x es menor que delta y el valor absoluto de y también es menor que el delta, significa que el valor absoluto de x por el valor absoluto de y es menor que delta por delta, lo cual corresponde a delta cuadrado. O sea que estoy diciendo que el valor absoluto original es menor que delta cuadrado. Y por ende el delta cuadrado yo le puedo llamar epsilon. Despejo el delta, me queda la raíz de epsilon. Y como hay una relación matemática entre el delta y el epsilon, entonces el límite efectivamente vale 0. Con eso me cercioré de la segunda parte, que efectivamente el límite también vale 0. Y como la función y el límite dieron 0, o sea que son iguales, entonces puedo decir que f es continua en 0,0. ¿Se entendió o hay alguna duda? Esperen un ratito que mi perro se está comiendo una mesa. Sí. Bien, pregunta, ¿se entendió? ¿Hay alguna duda para seguir con el que sigue? No, hasta ahora está bien, profe. Bien. Veamos otro caso. Dice determinar si f es definida por, y dar la expresión f de x, y igual a x por y partido en x cuadrado más y cuadrado. Entonces se usa eso siempre y cuando el xy sea distinto al 0, 0. Y la función vale 0 cuando el xy es igual a 0, 0. Entonces me están preguntando si esta función es continua en 0, 0.
Entonces, primera condición, hay que calcular f de 0,0. Entonces, según la función por tramos, cuando xy vale 0, 0, la función vale 0. Por lo tanto, tenemos la primera parte hecha. En la segunda, tenemos que calcular el límite cuando xy tiende al 0, 0 de la función. En este caso, tenemos que ocupar la expresión xy partido en x cuadrado más y cuadrado. En este caso, yo ocupé el método de las trayectorias y ocupé la recta. Entonces, usé la recta igual a mx porque pasa por el 0, 0. Reemplazo donde dice y coloco mx, por eso arriba quedó mx cuadrado y abajo quedó x cuadrado más m cuadrado de x cuadrado, cuando x tiende a 0. Factoricé abajo por x cuadrado, se fueron los x cuadrados y me quedó m partido en 1 más m cuadrado. Claramente el límite depende de m, por lo tanto el límite no existe. Y como el límite no existe, inmediatamente puedo asumir que f es discontinua en el 0,0. ¿Se entendió? ¿Alguna duda? ¿No? Silencio otorga. Bien. Veamos el siguiente caso. Dice analizar la continuidad de la función f de x, y igual a e elevado a menos x cuadrado más y cuadrado partido en x cuadrado más y cuadrado. Siempre y cuando el xy sea distinto del 0, 0 y la función vale 0 cuando el xy vale 0, 0. En este caso, el punto de posible discontinuidad se da acá, en el 0, 0. ¿Ya? Porque ese es un punto como limítrofe, porque para uno está definido, pero para el otro no. Entonces lo que hay que hacer es analizar la función en ese punto. Entonces claramente f de 0, 0 es 0. Ahora me falta analizar el límite cuando xy tiende al 0, 0. ¿Cierto? Si yo reemplazo directamente en la función, bueno, aquí pasa el e elevado a menos x cuadrado más y cuadrado abajo, en realidad habrá dado lo mismo. Entonces si yo reemplazo el 0, 0, 0 cuadrado más 0 cuadrado es 0, y e elevado a 0 es 1. Entonces me queda 1 partido por x cuadrado más y cuadrado, en donde el x y el y también son 0, por lo tanto me queda 1 partido por 0. Eso significa que es infinito o simplemente no existe. Entonces, por ejemplo, acá no tuve necesidad de utilizar el método de las trayectorias ni nada, porque al reemplazar directamente ya me dio que no existe. Entonces, como el límite no existe, la función es discontinua en el punto 0,0. ¿Se entendió? ¿Alguna duda? Por favor, respóndanme aunque sea por el chat, porque si no, no sé si se me fue el internet o algo por el estilo. No se preocupe, mi capitán. Ya, perfecto. Bien. Entonces lo que vamos a hacer ahora es desarrollar algunos ejercicios. ¿Ya? Bien, traten de hacer ustedes el número 1, ese de ahí. Sí, dice determina si f es continua en 0,0, donde f de x, y es igual a, y se define la función. 3 minutos para ello porque es bastante fácil el ejercicio. ¿Ya? Desde ahora, ya.
Bien, ahora sí. ¿Qué les dio? ¿Continua o discontinua? Profe, si quedaba como en función de X era continuo, ¿no? Si quedaba, ¿cómo si quedaba en función de X? O sea, yo lo hice con método de trayectoria. Si depende de M, sí, pues, no de X. Si depende de X, vaya a reemplazar y te va a dar un valor. Mira, veamos el ejercicio. Bien, primer paso. Hay que determinar quién es f de 0,0, que es el punto que tengo que analizar la discontinuidad o la continuidad. En este caso, cuando x vale 0,0, la función vale 0. Segundo paso, hay que calcular el límite cuando xy tiende al 0,0 de x más y partido en x cuadrado más y cuadrado. En este caso, yo voy a ocupar el método de las trayectorias. Alguien podría ocupar iterado. De hecho, creo que da hasta más fácil. Entonces voy a usar la recta y igual a mx. Entonces aquí me va a quedar límite cuando x tiende a 0 de x más mx. Abajo tenemos x cuadrado más m cuadrado x cuadrado. ¿Cierto? Entonces me queda límite cuando x tiende a 0. Arriba factorizo por x, me queda un x por 1 más m. Abajo factorizo por x cuadrado, me queda 1 más m cuadrado. Simplifico el x con el x cuadrado. Entonces arriba, claro, me queda un 1 más m. Abajo me queda un 1 más m cuadrado, pero hay un x abajo. Cuando el x se reemplaza ahí, me va a quedar algo partido por 0. Y eso no existe. Por lo tanto, el límite no existe. Entonces, por lo tanto, f es discontinua en 0, 0. ¿Se entendió? Bien, hagan el número 2 ahora. Por ejemplo, acá dice determina si f es continua en todo su dominio. Entonces, claramente acá el punto de discontinuidad es 0, 0. Entonces, en 0, 0 tienen que analizar la continuidad. ¿Ya? 2 minutos para eso, porque el ejercicio, este sí es fácil. ¿Cuánto les dio? Cuadrado, 1 cuadrado. Como que está en el medio bajón.
Bueno, en este caso, el punto de discontinuidad posible es 0,0. Entonces, primer paso de negociación, calcular f de 0,0. Entonces, f de 0,0 claramente es 0. Segundo paso, límite cuando xy tiende al 0,0 de 2x cuadrado menos y cuadrado partido en 2x cuadrado más y cuadrado menos 1. Si ustedes se fijan, al reemplazar directo, arriba queda 0 y abajo queda menos 1, y eso es 0. Como los dos son iguales, por lo tanto f es continua en 0, 0. Voilà, ese era el ejercicio. ¿Se entendió? Sí, capitán. Bien, perfecto. Último ejercicio de continuidad, el ejercicio número 3. Profe, Dígame. quedé con la duda en trayectorias cuando uno cambia como de variable, siempre va a quedar x a 0. No, pues depende del... Por ejemplo, si yo te hubiera dicho... Déjame subir. Es un ejemplo, ¿eh? Vamos a suponer que tiene el límite cuando xy tiende al 2,3. De aquí tiene una función. Entonces tú vas a buscar una trayectoria, ¿cierto? Que pasa por el 2,3, ¿cierto? Entonces cuando tú reemplazas el y acá, te va a quedar el límite y ahora el x tiende al 2, al valor que aparece ahí. Ah, ya, ya. O sea, por estos ejemplos nomás estamos usando puro 0. O sea, que coincide que justo son 0, 0, pero no necesariamente. En realidad el x tiende al numerito al x que tiende realmente. ¿Cachai? Porque que x tiende al 2,3 significa que el x tiende al 2 y el y tiende al 3. Ya, ya, profe, gracias. Ya. Ya, el ejercicio 3. 5 minutos desde ahora ya.
Bien, ¿cómo les fue? Creo que sí es. Sí, yo Bien, igual diría que eran continuas. Ya, si hago f de 0, 0, que es el primer paso, eso me da 0. Ahora hay que calcular el límite cuando xy tiende al 0, 0 de xy partido por la raíz de x cuadrado más y cuadrado. Si ocupamos iterados, o sea, el límite cuando x tiende a 0, del límite cuando y tiende a 0, de xy partido por la raíz de x cuadrado más y cuadrado, al reemplazar y en 0 acá, me va a quedar 0 al tiro. Y si hago la iteración contraria, y tiende a 0, del límite cuando x tiende a 0, de xy partido por la raíz de x cuadrado más y cuadrado, eso también da 0. Si llegas a ocupar trayectorias, por ejemplo, una recta que pasó por el origen, igual a mx, entonces el límite quedaría límite cuando x tiende a 0 de x por mx, o sea, quedaría mx cuadrado, de abajo quedaría la raíz de x cuadrado más m cuadrado x cuadrado. Abajo podría factorizar por x cuadrado, ¿cierto? Y al salir fuera de la raíz quedaría x raíz de 1 más m cuadrado. Ese se va con ese, sobre todavía existe el x, que cuando x tiende a 0 me va a dar 0. Todo parece indicar que efectivamente da 0, entonces vamos a tener que demostrar. Recuerden que de la demostración solamente sabemos que el x tiene que ser menor que el delta, el y tiene que ser menor que el delta, y el valor absoluto de la función tiene que ser menor que el epsilon. Entonces vamos a partir por el valor absoluto de xy, partido por la raíz de x cuadrado más y cuadrado. Si yo eliminase ese y cuadrado, si yo lo sacase de ahí, ¿cierto? Como es una suma, estoy haciendo que el numerador se haga más chiquitito. Por lo tanto, la fracción se va a hacer más grande. Eso significa que este valor absoluto es menor o igual que el valor absoluto de xy partido por la raíz de x cuadrado. Pero la raíz de x cuadrado, en pocas palabras, viene siendo x. Y si yo factorizo x con x, me va a quedar valor absoluto de y. El cual yo sé que es menor que el delta. O sea, estoy diciendo que este valor absoluto es menor que delta, por lo tanto, el delta es igual al epsilon. Como encontré una relación entre el epsilon y el delta, por lo tanto, el límite efectivamente vale 0. Y como f de 0,0 me da lo mismo que el límite cuando xy tiende al 0, 0 de la función, por lo tanto, f es continua en 0,0. Y efectivamente nos dio como resultado eso. ¿Sí? ¿Profe? ¿Cómo se iba el i cuadrado? Que no... Se me olvidó cómo se iba de ahí. No, no es que se vaya. Lo que pasa es que yo estoy buscando una relación de desigualdad. Entonces, si yo sé que a una suma yo le resto algo, las sumas, o sea, lo que está abajo se hace más chiquitito, porque le estoy quitando algo. Eso significa que la fracción completa se hace más grande. Entonces, si yo le sacara ese i cuadrado, ¿cierto? Esta fracción es más grande que la anterior. Por eso colocamos el menor o igual. No es que se saque, sino que estamos buscando una desigualdad. Que es la que les expliqué con números el lunes. No sé si te acuerdas yo. Ya me acordé. ¿Sí? Ya. Ujú. ¿Alguna otra duda, chiquillos? Esto es continuidad de funciones en varias variables. Es casi igual, de hecho es lo mismo que funciones de una variable. La única diferencia es que acá los límites se calculan un poco distintos, pero es la misma métrica de aquella vez. Profe, ¿Ya? cuando calculó el límite, ¿por qué da 0? Cuando lo hizo por la ecuación de la recta. No sé, a ver, dime tú. Si ahí que no depende de la pendiente. Sí, pues hijo, pero... Oye, hijo, Ah, ya. Calculó el límite, no. Sí. te queda una X, pues entonces
Cuando el límite final te da con pura m, ahí sí, pues. Pero en este caso, cuando tú reemplazas el x ahí por 0, te queda m por 0, 0, partido en algo 0. Ya. Bien. Derivadas parciales. Todo lo uno, derivadas de una variable, de una función de una variable, ¿cierto? Nos dijeron que la derivada se expresaba como f' de x, o era de f de x, o fx. Cualquiera de esas notaciones equivalía a una derivada. Sin embargo, ¿qué significa la derivada? La derivada en el fondo es qué pasa con la función cuando hago pequeños cambios en la variable x, ¿cierto? O sea, cómo varía la función al variar la variable x. De ahí entonces nace esta definición de derivada. Límite cuando h tiende a 0, o sea, un h muy chiquitito, de la resta de la misma función, pero a una de ellas le sumo un h, o sea, le cambio un pelito. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasa con la función cuando yo cambio la variable x? ¿Cierto? De aquí nace entonces el concepto de recta tangente a una curva, que la derivada corresponde a la pendiente de dicha recta tangente a la curva, ¿cierto? Pero en pocas palabras, la derivada es eso. Son los cambios que sufre la función cuando hago pequeños cambios en la variable, ¿sí? Por eso también la derivada se conoce como una tasa de crecimiento o de decrecimiento, porque es como cambia la función. Sin embargo, nosotros ahora tenemos funciones de más variables, que no solamente es x, puede ser x, y, x, y, z, etc. Entonces, en un caso particular, cuando yo tengo una función de muchas variables y yo quiero calcular una derivada respecto a una de esas variables, ahí nace el concepto de derivadas parciales. ¿Por qué es parcial? Porque yo no voy a derivar a todas las variables, voy a derivar a una sola. Voy a ver qué pasa con la función cuando cambia una de dichas variables. Yo esta notación puedo escribir así, de x sub i, que sería la variable, que puede